David Elías es de Rosario, Argentina, y en este episodio nos cuenta acerca de su experiencia de fe. Un proceso de cambio radical, de ser un creyente religioso a vivir una relación con Dios de manera genuina y de manera real. Esto abre un mundo totalmente nuevo, lleno de aventuras, desafíos y también milagros. Esta es su historia. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a otra edición más de Las Cosas Como Son. Bienvenido, lo tenemos acá a David y también a Martín, que nos visitan desde Rosario, de Argentina. Obviamente están acá para los campamentos. Con David nos conocimos hace ¿cuánto era, David? Ya como 6 años atrás fue la primera vez en el campamento de Lucero. Cuando hacíamos Yeroba en Lucero. Y bueno, desde ahí nos pareció algo muy de Dios, muy especial la presencia de David Elías. Quiero que nos cuentes un ratito ¿qué hace un rosarino en Campo 9 ya antes en Lucero? ¿Cómo pasa eso? ¿Cuál fue el contacto? Contanos un ratito, por favor. Bueno, resulta que estaba hace como unos 7 años atrás en Estados Unidos, en una ciudad que se llama Redding, en California. Estuve ahí, en Redding. En la iglesia Bethel Church. Sí. Que era parte de estar ahí, era parte de una nueva forma de relacionarme con Dios y de lo nuevo que estaba viviendo con Él. Es una iglesia donde se ve mucho lo profético, donde se mueven muchos milagros. Y yo estaba en esa búsqueda de vivir a Dios de una forma real, ¿no? Y experimentarlo. Sí. Y ahí conocí a Adela. Adela Brown. Sí, Adela, la hermana de Eric. Que también estaba ahí. Estaba también ahí cursando la escuela. Ellos tienen una escuela de Ministerio Sobrenatural. Ella estaba ahí cursando. Y bueno, nos conocimos y charlamos un montón. Y al regresar ella le comentó a Eric. Y bueno, justo después venían los campamentos. Así que ahí conectamos, vinimos. Y para mí fue hermoso porque cuando llegué, bueno, los vi a todos ustedes. Un grupo con un corazón tremendo para Dios y bueno, conectamos ahí enseguida y fue hermoso lo que pasó esa vez en el campamento y después ya hoy es la tercera vez que estoy acá en Campo 9 ahora. Qué lindo, así qué lindo. Tuviste que ir a Estados Unidos para venir a Tres Palmas, Lucero, a Campo 9. Sí. Gracias, Vane, también por siempre apoyar este programa tan lindo, Vane. Gracias, Estamos acá con café de especialidad. Un olorcito. Si los oyentes podrían oler lo que es esto, una locura. ¿Qué tenemos hoy, Vane? Contanos un poco. Es un café de Brasil, de la zona de Minas Gerais. Wow. Café de Brasil. Sí, es un blend espresso. Es un blend espresso. Que es un poquito potente. Está bien porque estamos ahora nosotros en el quinto campamento. No sé cuándo vamos a realmente subir esto, pero estamos en una etapa de 9 campamentos. Dejate de hinchar. Y bueno, y hoy empieza el segundo campo de jóvenes. El segundo campo de jóvenes, que ahora perdí la cuenta si es el quinto o el sexto ya. Para mí que es el sexto campa de 9. Así que es una bendición. Gracias, David. Gracias, Martín, también por estar. Martín, tremenda voz, tremenda guitarra. Gracias por venir a compartir también. Sí. Está ahí fuera de cámara. Y bueno, quería hablar un poquitito y que nos cuentes estábamos hablando anteriormente acerca de tu historia. Y bueno, cabe recalcar que sos la persona con las rastas más largas que conozco en mi vida. Ahora no te la puedes sacar, pero si la gente supiera, le llegan hasta acá abajo las rastas. ¿Cuánto tiempo las tenés así? Y ya hace 23 años. 23 años. O sea, hace 23 años no te las cortás. Exacto. A los 17 me hice las dreads y hoy tengo 41. Dreadlocks. ¿Cómo se dice en español? Sí, dreadlocks. Se llama rasta a veces, pero rasta es como una religión, ¿no? Entonces no es es dreadlocks. Perdón por la ignorancia. No. Entonces, dreadlocks desde los 16 años. De los 17 años, sí. Desde los 17 años. Y entonces, 23 años sin cortarte el pelambre, David. Llevo más años de vida con este cabello así que sin él. Una locura. A todos aquellos que se molestan por eso, esperen. Escuchen la historia. Es algo tremendo, pero
Pero sí, tenía que hablarlo porque no puede ser. No conozco a nadie que no se haya cortado el pelo hace 23 años. A los Sansón. A los Sansón. Sí. Lleva un tratamiento especial, ¿no? Porque, o sea, no puedes lavártelo con shampoo, Claro. así. Sí. Mira, en realidad era así. Yo tenía el pelo largo por acá, medio ondulado. Sí. Y estaba por cortarme. Y me había visto dreadlock y me habían encantado. Entonces digo, bueno, me voy a hacer y después ya me lo saco. Me dura un par de semanas y después me lo quito. Y bueno, ya hace 23 años. pero sí se puede lavar común. Esas semanas. Sí. Son nudos, así que no se deshacen. El problema es secarlos, porque absorbe mucho el agua y tenés que como escurrirlo, secarlo con secador. Pero sí se puede lavar con shampoo y todo. Sí. Normal. Normal. Tengo el pelo limpio. Sos un experto. ¿Cuándo vamos a hacer un taller acerca de dreadlocks? Podemos hacer próximamente. Yo también tenía, es difícil creerlo, pero yo tenía pelo largo también hasta acá. Me hacía la colita, jugaba fútbol como la vincha con Canigia. Y es en ese momento donde la encuentro a Mera y chao. Ya está. El resto es historia, 17 años de casado. Dalila. Vos me contabas hace un rato, 10 años de casado. Voy a hacer 10 años de casado ahora en mayo. Sí. Estoy casado con Gisela, que es el amor de mi vida. Con ella tengo 2 hijos, tenemos. Juan León, de 5 años. Y Paz, de 9 meses, la gordita. Lindo, Así hombre, que, Paz. bueno, extrañándolos mucho. Ya hace 5 días fuera de casa. Tranquilo, ya vas a volver. La próxima esperamos venir juntos. Bueno, David, quiero que nos cuentes un ratito el tema de la diferencia a ver cómo lo explico, de la diferencia en el vivir tu fe. Porque me decías que habías crecido en un ambiente cristiano, creyente, tus padres creyentes. Sin embargo, tu vida toma un rumbo muy diferente en un momento específico. Y eso quiero que nos explique un poquito a los amigos, a los oyentes, Bien. de cómo pasó eso. Y de ahí vamos charlando mientras tomamos café de especialidad. Y tengo acá mi guampa, la guampa de jefe, mirá. Está buenísimo. Esta es la está guampa increíble. campamento, porque la guampa campamento significa que vos haces tu tereré y vienen 35 ñatos a tomar tereré de la misma guampa. Entonces yo digo, no, voy a poner medio kilo de hierba y por lo menos aguanta. Qué Pero bueno, qué duro. La tengo acá, así que Buenísimo. métele. Bueno, te cuento, Marce, y a los amigos que nos están escuchando. Sí, nací en una familia cristiana. Mis papás iban a una iglesia bautista, así que de chiquito fui a la escuela dominical, conocí de las historias de Jesús y de tantas historias de la Biblia. Y realmente creo que es una bendición para los que tenemos esa oportunidad, ¿no? Pero lo que siempre yo cuento es que todos nosotros necesitamos llegar una vez a tener un encuentro personal con Jesús. No existe esa comunión con Dios por herencia de los padres, ¿no? Sino que todas las personas, ya sea que vengamos de un hogar cristiano o no, necesitamos tener un encuentro personal con Él. Y bueno, pasó en un tiempo de mi adolescencia que empecé como, viste, a dudar, viste, de mi fe, que en ese momento era como una herencia que traía, ¿no? Sí. Por un momento me empecé a sentir medio mal porque digo, ¿cómo voy a dudar de algo en lo que mis padres como me inculcaron de chiquito, ¿no? Me sentía como que iba a defraudarlos. Pero después entendí que era tan necesario, porque si no, nunca hubiese tenido mi encuentro personal con Dios. Y fue un momento en el que dije, bueno, Dios, si vos sos real, yo te quiero conocer, ¿no? Y empecé a meterme a buscarlo como podía, como con las herramientas que tenía, a intentar conectar con Dios por medio de la oración, de la lectura de la palabra. Mi oración era como, Señor, pon en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Era el versículo que me había venido, tipo, hacelo todo vos, ¿no? Sí. Y realmente Dios vio el corazón. Más allá de las palabras, yo siempre digo, Dios mira tu corazón, ¿no? Podemos hacer una oración con muchas palabras extravagantes, pero si no es algo que sale del corazón, quizás no llega a ningún lado. Pero Dios veía el corazón y me empezó a dar experiencias con Él y empecé a conocerlo. Y empecé a tener experiencias con Dios de poder escuchar su voz y de poder levantar mi cabeza. Yo creo que algo que pasa cuando conocemos a Dios y le abrimos nuestro corazón y empezamos a creer que somos lo que el sacrificio de Cristo habla sobre nosotros, es que nuestra cabeza se levanta y ya no estamos tan preocupados por nosotros solamente y salimos un poco del ego y miramos a los demás, ¿no? Empezamos a ver lo que Dios ve a las demás personas. Y eso pasó en mí, como que empecé a experimentar tanto el amor de Dios. Realmente Él me mostró que yo era muy amado por Él, ¿no? ¿Y eso fue solo o era a través de personas, pastores o...? Fue
Hubo varias cosas, ¿no? Fue gradual. Exacto, fue gradual. Fue ese inicio de ir solo al lugar secreto, ¿no? Y después Dios usó muchas personas para afirmarme y para llevarme más profundo. Y bueno, llegó un momento en el que realmente, digo, tiene que haber algo más. Como leía las historias de Jesús, había aprendido que Jesús era mi ejemplo a seguir y veía todos los milagros, veía cómo él amaba a la gente y cómo siempre había algo sobrenatural que conectaba el corazón de las personas con el corazón de Dios. Y digo, tiene que haber algo más. Y me acuerdo que uno de estos días en esta búsqueda, estando conociendo más el corazón de Dios, miro en YouTube, recién salía YouTube, hace como, no sé cuántos hay, como 17 años atrás, ponele, ¿no? Estamos viejos. Sí, estamos viejos. Recién salía YouTube y me acuerdo que pongo un video ahí de unos muchachos que salían a la calle a orar por la gente, ¿viste? Y paraban a las personas y le decían, hey, ¿vos querés tener un encuentro con Dios? Déjame que ore por vos. Pum, y empezaban a orar y las personas empezaban a experimentar la presencia de Dios y abrían su corazón a Jesús. Había otro que lo encuentran y le dice, mira, yo tengo un problema que de este ojo no veo nada, de cuando era chiquito me pegaron con un balín de aire comprimido y no. Dice, bueno, podemos orar y Dios te va a restaurar. Y oraban 1, 2, 3 veces hasta que el muchacho se larga a llorar y dice, no puede ser, dice, veo 100% del ojo. Yo digo, no, esto es una locura. Digo, yo quiero vivir eso, porque eso es lo que leo a Jesús haciendo y la palabra de Dios dice que el que cree en mí, las mismas obras que yo hago y aún mayores hará porque yo voy al Padre, ¿no? Y la Biblia dice que tenemos el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, hoy vive dentro de nosotros, ¿no? Entonces empecé a como a entender, a tener esa revelación, ¿no? De que hoy vos y yo como hijos de Dios llevamos dentro de nosotros el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos. O sea, el mismo Espíritu Santo que hizo todos los milagros que se hicieron hasta hoy, que levantó todos los muertos que se levantaron hasta hoy, incluso a Jesucristo, ¿no? Ese mismo espíritu vive dentro de nosotros. O sea, no se trata de nosotros, sino del tesoro que tenemos dentro y que Él tiene, así como cuando Jesús caminaba acá en la tierra, tiene esa misma compasión y deseo de reconciliar a todas las personas con Él mismo, ¿no? Así que me acuerdo que terminó ese video y es como que se me subió un fuego acá en el pecho y como que el Espíritu Santo me dijo, yo te creé para eso, ¿no? Eso es lo que yo quiero. Así como te alcancé a vos, ahora quiero a través tuyo que vos seas un canal para que muchos me conozcan y quiero que lo hagas con poder, ¿no? ¿Viste? Y me venían todas las palabras, es como que se me iban encajando todos los versículos, recibirán poder y me serán testigos, ¿no? Pum, y venía como todas las palabras y como Jesús incluso cuando le dice, si no me creen por lo que les digo, créanme por las obras que hago, ¿no? Y se me venía todo eso y que uno a veces la religión es como que te aleja, ¿no? Porque dice, no, las obras, ¿no? Y en realidad Jesús te muestra, hey, lo más importante es que vos tengas humildad, un corazón humilde, que creas quién yo soy, quién vos sos en mí y desde ese lugar que camines en poder, ¿no? Wow, bueno, terminamos el programa, ya se dijo todo, vamos. Estamos listos. No, así que termina ese video, me acuerdo. Estamos bien, ¿no? Con el tiempo, todo. Termina ese video y salen los nombres, ¿viste? De los muchachos que estaban ahí en el video. Y yo me busco un nombre. Facebook, recién empezaba Facebook. Yo hoy ya ni uso Facebook, ¿viste cómo pasa el tiempo, no? Dinosaurios prehistóricos. Pero me acuerdo que busco en Facebook, es uno de estos muchachos, y Facebook, no sé si vos te acordás, pero apenas había salido, te mostraba una de las cosas más... a ver, la generación Z y todo. A ver quién se acuerda. A ver. Te mostraba los libros que vos estabas leyendo. O sea, vos podías poner los libros que vos estabas leyendo. Sí, libros es algo que se lee, es algo, un papel con letra escrita para toda la generación Z, X, no sé qué. Bueno, eso era nuestra época. Claro. Libros. Y entonces veo que él tenía un libro que estaba leyendo que se llamaba Cuando el cielo invade la tierra. De un tal Bill Johnson, ¿no? Y entonces digo, yo tengo que leer ese libro, claro, porque yo vi eso. Es como digo, quiero vivir para hacer eso, ¿no? Y veo que estaba leyendo, digo, tengo que leer ese libro. Así que llamo ahí, todavía no había llegado, no se había traducido al español, pero espero unos meses y el primero creo que llega a Argentina lo tengo yo. ¿Pediste el libro? Claro, se lo pedí a todas las, o sea, llamé a ¿cómo se le dice? Librerías. A las librerías, no lo tenían, entonces le decía, por favor, fíjate si me lo conseguís, qué sé yo qué. Así que uno de los primeros que entró traducido a Argentina creo que lo tengo yo. ¿Lo tenés todavía? Sí, todavía tengo ese que está todo marcado porque
porque lo leí como no sé cuántas veces. Les recomiendo a todos los que nos están escuchando. Cuando el cielo invade la tierra, de Bill Johnson. Para mí ese libro fue como esto, ¿viste? No, obviamente que la palabra de Dios es lo más importante para nosotros, pero este libro está cargado de palabra de Dios, tiene como todas las referencias a los versículos y cargado del poder de Dios traducido a la vida real, ¿no? Y para mí eso fue tremendo porque es como esto que te digo, venía teniendo experiencias con Dios y era como que me encajaba con la Biblia ahora, ¿no? Claro, esto es lo que Jesús quiso decir, ¿no? Sí. Esto es lo que el Señor me estaba llamando a hacer. Entonces me comí ese libro como 3 veces y bueno, ese libro tiene muchos testimonios de gente saliendo a la calle orando por otros, así que empecé a eso, ¿no? Empecé a salir a la calle y paraba a la gente así de cara dura, ¿viste? Así de una. Sí. Y ahí contá, porque la gente, ¿cómo claro. Y ahí, ¿viste? Paraba, había gente que se sorprendía, había gente que me decía, no, estoy apurado, ¿viste? Pero había gente que le decía, hey, ¿no tenés algo por lo que puedo orar por vos? Dios te ama un montón. Y había gente que abría su corazón y me decía, sí, mirá. Había gente que se quebraba, lloraba y abría su corazón y me contaba cosas muy fuertes. En la calle, así nomás. Ahí en la calle. Y era muy loco porque para mí orar siempre lo veía como en una iglesia, en un templo, algo privado, ¿viste? Solo. Y mismo la gente, ¿viste? Le decía, ¿puedo orar? Sí. Bueno, vamos a orar. Y la gente me decía, yo pensé que iba a orar en tu casa por mí, no acá. Y bueno, empecé a dar esos pasos de fe, ¿no? Que creo que necesito. Pero fuiste bastante valiente entonces porque lo hiciste solo. Lo empecé a hacer solo y después empecé a llevar conmigo a algunos, ¿viste? Les decía, acompáñame, ¿viste? Vamos, ¿viste? Y realmente empecé a ver, ¿viste? A Dios en acción. Todavía no había visto ahí ninguna sanidad ni nada de eso, pero a los pocos meses veo que este muchacho que había visto en el video iba a estar en Brasil en una conferencia, ¿no? Entonces digo, tengo que estar ahí, no sé cómo, no tenía los recursos, nada. Empiezo a meterme en todo ahí, contacto gente de Brasil, consigo a alguien que me va a hospedar, aparece la plata, ¿viste? Y me voy a Brasil a ese congreso. Y me acuerdo que la primera noche ya era como cientos de personas recibiendo milagros en su cuerpo. Era la primera vez en mi vida que veía personas, o sea, presenciaba sordos que empezaban a oír, ¿viste? Más allá del video ese que había visto, pero de primera mano, ciegos que veían, personas que tenían piernas más cortas le crecían y dolores que se iban y yo digo, wow, esto es una locura. Y ese congreso era 10 días, eran 7 días de teoría, 6 días de teoría y 4 de práctica, que nos decían, bueno, ahora vayan. Y me acuerdo de ese primer día que salí a la calle y paré a un muchacho, fuimos a una favela ahí en Brasil y le digo si podía orar por él y puse la mano en el pecho y sentí un fuego en mi mano y el loco me dice, me quema. Y digo, esto es una locura. Como, me quema, ¿viste? ¿Qué le está quemando? Y yo sentía un fuego mientras oraba, ¿viste? Para que Dios lo toque. Y eso es como que, digo, no, esto es una locura, ¿no? Y después fuimos a una peatonal ahí en el centro de la ciudad y me acuerdo que venía un chico rengueando, ¿viste? Y voy corriendo, estaba con esa lucha de qué hacer, porque si voy y Dios no hace nada y Dios no lo sana, y qué pasa, ¿no? Sí. Y digo, voy, ¿viste? Y fui corriendo con otro de los chicos que estaba ahí conmigo, lo frenamos, era un muchacho que venía rengueando con 3 amigos más, ¿viste? Y en eso, ¿viste? Lo paro y le digo, hey, ¿cómo estás? Yo vengo de Argentina, bien cara dura, ¿viste? Así lo abrazo. Le digo, veo que estás rengueando. Le digo, ¿qué te pasó? Me dice, no, estaba jugando al fútbol. Me doblé el tobillo, dice, y me muestra, tenía súper hinchado el tobillo y no puedo pisar, me dice. Le digo, ¿me dejas que ore por vos para que Dios te sane? Yo no sabía lo que estaba diciendo. O sea, le dije eso y cuando me escucho digo, ¿qué estoy diciendo, no? ¿Qué pasa si no pasa nada? Y el loco me dice, sí, pum. Y acá no se va a ver, pero es como que me pone la pata así, ¿viste? Me dice, dale. Y yo digo, bueno, ya estoy jugado, ¿no? Ahora no hay vuelta atrás. Ahora no hay vuelta atrás. Entonces agarro, ¿viste? El tobillo y oro, ¿viste? En el nombre de Jesús. Bien sencillo. En el nombre de Jesús ordeno que se deshinche ese tobillo, que se vaya todo el dolor. Gracias, Jesús. Amén. Pum. Le digo, probá. Y el loco baja así, pisa y empieza... Y dice, no. Le digo, ¿qué pasa? ¿Que no te sanaste? Le digo, ¿crees que te...? No tengo más dolor. ¿En serio? Le digo yo, ¿viste? No lo podía creer yo. O sea, vos sorprendido. No era mi fe, ¿viste? Porque yo le decía, no. Y dice, no tengo más dolor. Los amigos alrededor estaban como... Le digo, hey, esto es solamente una muestra de cuánto Dios te ama. Le digo, ¿vos conocés a Jesús? Me dice, no, sí, escuché, pero... Le digo, ¿alguna vez abriste tu corazón a Jesús? No. ¿Y no te gustaría hacerlo? Sí. Y los amigos empezaron, yo también. Así que le digo, bueno, vamos. Y nos abrazamos todos ahí, oramos, ellos recibieron al Señor en su corazón. Ey,
salí de ahí, era como que estaba volando en una nube, ¿viste? Sí. Porque nunca había experimentado algo así. Claro. Y de ahí fue como sin vuelta atrás, ¿viste? El animarme más, sabiendo que no se trata de nosotros, Sí. sino que el Señor nos dio su espíritu. Y hay una palabra que me marcó mucho que Jesús dice, así como el Padre me envió, así yo los envío, ¿no? Y Él nos comisionó a nosotros, ¿no? Muchas veces hablamos, ¿no?, de la gran comisión. Él nos comisionó a nosotros para continuar extendiendo su ministerio en la tierra hasta que Él venga, ¿no? Sí. Entonces creo que no cambio por nada del mundo haber empezado a experimentar a Dios de esa forma y hoy haber visto en mi vida tantas personas tener encuentros fuertes con Dios que las marcaron. Quizás muchas no las volví a ver más, pero muchas de ellas tuvieron encuentros con Dios que después pude verlas sirviendo al Señor, con su corazón entregado, formando familias. Y los resultados también no están a cargo nuestro. Exacto. ¿no? Están a cargo de Dios. Lo nuestro es ir Exacto. y obedecer. Ahora, ¿qué hace el Señor con esa persona en específico? Muchas veces está fuera de nuestro Exacto, alcance. sí. A veces nos toca sembrar, a veces nos toca regar, Sí. a veces nos toca cosechar. Claro, y es tan importante eso porque es un estilo, o sea, tu fe se convierte en algo en que vos crees y que tenés tu parámetro para hacerlo, porque está la fe para hacerlo en la iglesia, hay que orar, hay que cantar, hay que leer la Biblia y no decir malas palabras. Exacto. Se convierte de eso a un estilo de vida donde es parte cotidiana. Sí. Y ese cambio es demasiado drástico porque se vuelve de algo teórico a algo real práctico. y genuino. Yo me acuerdo en mi vida también fue así. Te comento así que estaba yo siendo adolescente también con las mismas preguntas, ¿no? Porque mis compañeros que de repente no eran creyentes o gente que conocía vivían una vida desenfrenada, loca y feliz, ¿entendés? O sea, con muchos problemas, pero yo tratando de ser buen cristiano y no pasa nada. Donde también me empecé a preguntar, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esas cosas que uno lee en la Biblia y que no ves, que pasan así tal cual como lo decís? Hasta que yo vi un grupo de Jukum, que es jóvenes con una misión que vinieron de Alemania, pero no eran alemanes, eran de diferentes partes del mundo. Y ahí yo vi por primera vez algo parecido a lo que vos viste en Facebook. Yo vi en vida real también un grupo de jóvenes que vivían una fe genuina y hablaban de Dios, pero no de una forma religiosa. Hablaban de las cosas que ellos vivían con el Señor. Y me acuerdo cómo eso me impactó, donde yo también dije, no, yo quiero eso. Y yo leía la Biblia siempre, oraba siempre, pero de repente leía la Biblia con otro lente, con otra perspectiva. Alababa a Dios, tocaba 3 acordes de guitarra, uno más feo que el otro, pero cantaba de todo corazón, ¿verdad? Porque es... Sí. Y a partir de ahí yo tomé la decisión de, por ejemplo, ser misionero, trabajar en algo ministerial por el resto de mi vida. Y es tan importante ese cambio porque es ahí donde la fe se vuelve algo genuino y personal. Y así pasó contigo. Sí, creo que empieza, porque hay también una realidad, ¿no? Que muchas veces alguien puede ir por las obras, ¿no? Y descuidar la esencia, la motivación correcta. Sí, ahora, ¿cómo es eso? Explicarlo un poquito más a fondo. Bueno, porque hay gente que escucha, bueno, si es por los milagros, claro, entonces vengo y me sano y me voy. Exacto. Y para mí fue en el proceso ese, ¿no? Siempre mi corazón, como contaba en un principio, estaba en buscar conocer más a Dios. Pero me acuerdo que cuando empecé a experimentar todo esto, fue también como reafirmarme. Me acuerdo que después de 2 años que estaba saliendo a la calle, parando a toda la gente, viendo milagros y recibiendo palabras de Dios. Voy a contar otro testimonio que me gusta mucho porque aprendí mucho de cómo recibir palabras específicas para otras personas, si tenemos tiempo. Pero me acuerdo que después de esos años fue como Dios volviéndome a la motivación correcta, ¿no? Que es... nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces permanecer en ese lugar donde recibimos el amor de Dios, donde sabemos quién Él es, donde sabemos quiénes somos nosotros y todo lo que hacemos lo hacemos desde un lugar donde nuestra identidad está firme, ¿viste? No es que yo soy hijo de Dios porque hago milagro, porque oro por alguien, porque voy a la iglesia, porque hago esto, sino que soy un hijo de Dios porque Él lo dio todo por mí
y yo lo recibí y Él hizo de su victoria mi victoria, Él me perdonó, Él me rescató, Él me redimió, Él me reconcilió. Entonces me paro en un lugar seguro donde yo ya sé quién soy. No es que voy a ser por lo que haga o deje de hacer. Soy porque creo en Él, ¿no? Por la fe. Y con esa base. Y con esa base, entonces vos desde ese lugar vas a ver el poder y el amor de Dios corriendo a través tuyo. Y no va y viste que vos decís, uy, y si oro por alguien y pasa algo y no pasa, y pasa o no pasa, ya eso queda en otro plano, porque eso no va a mover tu fe, porque vos ya sabés quién sos. Y como decías vos vas y obedeces y haces lo que el Señor te dice que tenés que hacer. Y a mí me encantó, los otros días veía una entrevista de Carlos Anacondia, que seguramente muchos lo conocen, ¿no? Que Dios lo usó mucho para un avivamiento ahí en Argentina. Y él decía, yo me acuerdo, dice que iba a orar a los hospitales por personas que estaban a punto de morir. Sí. Y yo iba, y no era que yo creía, yo decía, yo voy a orar para que se sane. No, dice, yo iba como un espectador más. O sea, yo iba porque Dios me dijo que tenía que ir a poner mi mano sobre los enfermos. Pero dice, yo iba como si fuera un espectador más de lo que Dios iba a hacer. Y ese es el corazón de alguien que se sabe hijo, ¿no? Y que sabe que el Señor es el que está sobre todas las cosas, y tenemos el privilegio hoy de ser su casa. Y somos enviados como embajadores para que donde vamos, su presencia esté ahí en ese lugar. Y cuando nosotros ponemos nuestra mano o abrimos nuestra boca, Él encuentra en nosotros un cuerpo. Dice la Biblia que somos el cuerpo de Cristo a través del cual es demasiado interesante porque Él nos quiere usar a nosotros. Exacto, no tendría locura. necesidad. O sea, una locura. No tenemos un privilegio. Sí, y lo podría hacer simplemente. O sea, si Él creó el universo con su palabra. O sea, imagínate que él hablando, no sé, como que salen galaxias rodando de la... Sí. Es demasiado loco. Entonces él no... Increíble. Pero nos quiere usar. Nos quiere usar y yo creo que estamos hablando de un tema demasiado importante. ¿Por qué? Porque estamos despertando la fe genuina en muchas personas. Por eso creo que, hablando en forma muy generalizada y sin ánimo de criticar, hay demasiados miembros de iglesias creyentes que están sentados y tienen sus vidas normales, con el trabajo, con la familia y eso, pero la fe es algo para el librero, o sea, para la repisa donde se pone el libro y listo, ¿no? Incluso muchas veces utilizamos la fe solo para nuestro propio beneficio. Para no ir al infierno. Sí, para no ir al infierno. Y viste, como cuando no nos sabemos, a mí siempre se me viene la historia del hijo pródigo, ¿no? Que el hijo que estaba en la casa, ¿no? Pero no hacía uso de lo que tenía en la casa, ¿no? El hermano mayor. Que muchas veces nosotros como que le pedimos todo a Dios para nosotros, que nos cuide, que guarde nuestra familia, que guarde nuestra casa. Que no está mal, pero eso es una consecuencia de estar en Dios. Si estamos en Él, estamos seguros. Entonces, cuando estamos en Él, una de las evidencias, creo yo, es que nuestros ojos se levantan, como decía antes. Y ya te das cuenta que Dios está en vos para tu beneficio, pero el propósito de Él en tu vida es, o sea, te excede. Te incluye de su propósito, pero te excede. Es mucho más grande que vos mismo. Exacto, Él está en vos para otros, ¿no? Sí. Decime, ¿sabes que yo conozco muchas personas que se preguntan, vos hablás de escuchar la voz de Dios, Dios me dijo esto, el Espíritu Santo, ¿no crees explicarnos un poquitito, desde el punto de vista de alguien que no experimenta esto? ¿Cómo es eso de experimentar en lo sobrenatural? Por ejemplo, escuchaste una voz que te dice, David, andá hacia allá. Claro. Perdón, la voz de Dios siempre es mucho más profunda, no sé por qué. David, andá hacia allá. Ve y haz lo que te he encomendado. Orá por este muchacho, toda esa cuestión personal. Pregunto porque la gente, o sea, no lo vemos a Dios, ¿no? No lo ve caminando hoy acá, por acá, tampoco lo escuché, no me escribió ningún mensaje. O sea, ¿cómo puedo tener una relación tan personal con algo que no veo, no lo escucho audiblemente? O sea, ¿cómo es eso de esa parte un tanto espiritual? Quizás uno podría hasta decir místico, no sé, tiene una connotación negativa eso, pero ¿nos querés explicarnos un poquitito ese punto? Dale, muy profundo. Sí, profundo y rápido, como un teneré de mi guampa de jefe. Dale. Pero bueno, creo que obviamente todo empieza con unirnos a Él, ¿no? Con tener una comunión. Dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, si vos abrís tu corazón, creés en Cristo, en su sacrificio, que Él murió y resucitó por vos, ¿no? Lo recibís como tu Señor y Salvador. El Espíritu Santo viene a hacerse uno con tu espíritu y vos te volvés la casa de Dios. Entonces ahora
no hay interferencia entre vos y Dios, Sí. porque su mismo espíritu está en vos. Algo que en el Antiguo Testamento no era así. Exacto. Tenían el templo ese y la cortina que dividía Exacto. Y ahora, o sea, entre el Espíritu Santo y el Padre, ¿hay separación? No. Y vos estás unido al Espíritu Santo. Entonces es imposible que no haya fluidez y comunión, ¿no? Ahora, el problema es que muchas veces nosotros lo dejamos a un lado y seguimos como con nuestras fuerzas, ¿no? O no nos tomamos el tiempo para ser conscientes de esta verdad una vez que vinimos a Cristo. Y necesitamos ser conscientes. Eso creo que es lo primero. Yo quería contar este testimonio. Un día íbamos, que tiene que ver con esto, un día, una de las primeras veces que me pasó así de para mí escuchar la voz de Dios en mi interior como nunca antes para otro. Íbamos manejando con un amigo al cine a ver una película. Y me miro el tablero y faltaba nafta, ¿viste? Entonces digo, bueno, vamos a parar acá en esta estación de servicio. Y frenamos. Pero con mi amigo, a todo esto, veníamos en el auto hablando de cosas del reino, ¿no? Veníamos hablando de este hambre que teníamos por Dios. Y yo le decía, hey, yo quiero ver a muchas personas tener encuentros con Dios. Quiero que tengamos ese privilegio de parar a las personas en la calle y poder orar con ellos o poder compartirles el amor de Dios. Orar y que reciban un milagro, algo que abra sus corazones para que se puedan conectar con Dios. Y veníamos y él me decía, sí, yo también quiero esto. Y veníamos hablando en eso, ¿no? Entonces creo que una de las cosas para poder ponernos a disposición, escuchar y traducir la voz de Dios y ser canales a través de los cuales Dios se mueve es esto, ¿no? Querer. Como querer y llenar tu corazón y tus pensamientos de lo que hay en su corazón, ¿no? Empezar a amar a las personas como Dios las ama. Pedirle a Dios que te deje ver a la gente como Él la ve. Eso para mí fue un antes y un después. Pedirle, salir a la calle sin decir, yo le digo siempre a los chicos cuando hacemos ejercicio de evangelismo, salgan a la calle, no oren por nadie hoy, no se acerquen a nadie, no hagan nada. Solamente pídanle a Dios que le deje ver a las personas como Él las ve. Miren a las personas y oren. Señor, déjame ver a esa persona como vos las ves. Porque una vez que vos podés ver un poquito más a las personas como Dios las ve, eso va a ser la consecuencia, va a ser que vos vas y ves detrás de lo natural. Exacto. Tus ojos naturales ven algo, pero lo espiritual es más allá. Exacto. Dios más que nosotros está interesado en que todos lo conozcan, ¿no? Claro. Y en que todos tengan encuentros con Él. ¿Y por qué muchas veces no lo hace a través de nosotros? Porque no nos presentamos, como dice la Biblia, presenten sus miembros. Ajá. Es todo, ¿no? Tu mente, tu cuerpo, todo, como un instrumento de justicia en las manos de Dios. Instrumento de justicia es como una herramienta para que Él haga su voluntad, ¿no? Y su voluntad es que todos se reconcilien con Él. Bueno, y veníamos hablando en el auto, paramos, nos viene a atender el muchacho para cargar la gasolina, y entonces yo me bajo, y mientras él me estaba cargando, veníamos de ese ambiente, ¿no? Y entonces empiezo, Señor, dame una palabra para que este muchacho tenga un encuentro con vos, mostrame algo, ¿viste? Y mientras él me cargaba y me decía, che, qué caluroso que está el día hoy, ¿no? ¿Viste? Como la típica... Small talk. Sí, ¿viste? Sí, le digo, yo qué sé, y me hablaba, pero en mi mente era, ¿viste? Como que veía su boquita, pero adentro yo estaba, dame una palabra para él, ¿viste? Y en un momento, no lo puedo explicar, pero adentro mío no fue una voz audible, sino que era algo que me gritaba acá adentro, se llama Ezequiel. ¿Viste? Y yo estaba ahí, el loco me hablaba y era como que no estaba escuchando lo que me hablaba y solo escuchaba, se llama Ezequiel. Y digo, ¿qué hago? Digo, le pregunto cómo se llama, no sé qué hago, ¿viste? Bueno, termina de cargarme y yo estaba ahí con esa lucha en mi mente y me dice, bueno, son tantos, le pago, todavía no le digo nada, se va adentro a buscar cambio y estoy ahí y digo, bueno, ya fue, digo, voy a dar un paso de fe y veo qué pasa. Y mientras estaba viviendo bien así, lo paro y le digo, perdón que me alejo acá, le digo, loco, ¿vos te llamás Ezequiel? Sí, me dice. Y los dos nos quedamos así helados, ¿no? Le digo, ¿sabés qué es esto? Y me mira así como loco. Le digo, Dios te ama tanto que cuando vos me estabas llenando el tanque de nafta, Dios me dijo cómo vos te llamabas para que yo pueda decirte que Él te ama, que Él tiene un propósito con vos, que Él te está buscando. Uh-huh. Y ahí el loco empieza a derramar sus lágrimas y me ¿ahí dice... mismo? Sí, ahí mismo. Y me dice... Y bueno, wow. Y le doy una palabra de Dios, ¿no? Dios me empieza a poner palabras de mi boca de cuánto lo amaba. Y en un momento pone su manito así y me dice, ¿y ahora qué tengo que hacer?
Yo no lo podía creer. Es como, viste, que vas a pescar, viste, es como eso que se sacan, es como si tiraras así el pescado antes que vos lo pesques, salta arriba de tus manos y, ¡ting! Y se saca la selfie, viste. Era como que estaba en bandeja. Me gusta ese ejemplo. Claro. Me encanta pescar. ¿Viste? Como, ¿qué tengo que hacer? Y le digo, ¿vos conocés a Dios? Sí. Dice, ¿alguna vez hablaste con Dios? No. Le digo, bueno, así como estamos hablando nosotros, vos podés hablar con él. Mientras había una fila porque era el único playero, ¿viste? Le digo, cuando llegues a tu casa, le digo, entra en tu pieza y así como estamos hablando, decirle, Dios, yo te quiero conocer, abro mi corazón. Ey, y Él se va a manifestar a tu vida. Bueno, nos pasamos los números de teléfono, nos abrazamos. Entro al auto y estaba mi amigo que había estado viendo todo y con el que veníamos y empezamos, ¡ey, loco! Nos chocamos todos, nos abrazamos. ¡Ey, esto es lo que estábamos orando! Sí. ¿No? Y fue como el comienzo de algo, pero entendimos en ese ejemplo estos pasos, ¿no? De que tu corazón esté dispuesto. O sea, esto que estábamos hablando. Quererlo. Llenar tu mente, tus pensamientos de lo que hay en el corazón de Dios, quererlo. Y después el Señor te va a dar cosas o no, pero yo también muchas veces me acerqué a personas sin tener algo. Entonces, que no esperes a tener algo sobrenatural. Ya lo natural es sobrenatural en Dios, ¿no? Y después, cuando Él ve esa actitud en tu corazón, Él te va a ir dando más y más y más y más y más. El tema es que uno tiene que tragarse el orgullo de pasar en Paraguay decimos pelada, de pasar un momento de vergüenza. Si alguien te rechaza, si de repente perdés tu dignidad parándolo a alguien de la calle. Pienso, por ejemplo, en gente que tiene un cierto estatus, estado, ¿verdad? Social, qué sé yo. Sí. Bueno, uno va a experimentar la vida con Dios de manera sobrenatural si levantás tu imagen y mirás más allá de tu propia circunstancia. Por eso lo que dijiste al principio es la clave más grande de todas y es la identidad. Sí. Vos tenés tu identidad sanada. Exacto. Tenés que hacer ese paso del hijo pródigo y volver al papá, a volver al padre y decir, acá es mi casa. O si sos el otro hijo, decir, bueno, tenía todo y desde ese punto de vista empezar a ver a las demás personas y ahí creo que es una clave muy importante para que las cosas pasen. Creo que hay niveles, ¿viste? La historia del hijo pródigo es hermoso porque primero está el nivel que todos estuvimos que nos identificábamos con el hijo pródigo, ¿no? El que se fue, el que gastó todo, malgastó todo y se acordó que había una casa a la cual volver, ¿no? Y volvió y quiso volver como un siervo, ¿viste? Dijo, yo voy a volver y le voy a decir que voy a ser siervo. Y papá nunca te quiere como un simple siervo, ¿no? Él siempre te quiere como hijo. Entonces volvió como un siervo, dice que el padre lo sale a recibir antes, lo viste, le pone el anillo, lo abraza como estaba, no lo limpia primero, ¿viste? Lo abraza como estaba, después su amor lo sana. El amor de Dios, si vos te dejás abrazar así como estás, su palabra te va a limpiar, su amor te va a limpiar, ¿no? Y después creo que la transición es pasar al hermano mayor, ¿no? Después todos fuimos alguna vez quizá el hermano mayor, ahí que estamos en la casa de Dios, tenemos un tesoro gigante y no lo sabemos. No lo sabemos usar. Vivimos como huérfanos estando en la casa del Padre. Y creo que después, la siguiente paso de madurez es que creo que es el objetivo de esta historia, es que vos te identifiques con el Padre. y que ahora vos entiendas que esa historia, en realidad, el punto final es que vos y yo nos identifiquemos con el Padre. Porque Jesús vino a revelar el corazón del Padre, ¿no? Y Él espera ahora a través de nosotros ver a las personas y salir en busca de aquellos que necesitan volver a casa, ¿no? Entonces hoy nosotros como hijos de Dios, el corazón del Padre tenemos, ¿no? El Espíritu Santo dice que nos revela las profundidades del corazón del Padre. Entonces hoy nuestros ojos se pueden abrir para ver cómo Él ve a las personas y para correr al encuentro de esas personas para que tengan encuentros con Dios, ¿no? Sí, vos sabés que en 2 Corintios 5 dice que Dios nos reconcilió consigo mismo ahora y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si alguien no sabe qué hacer con su vida cristiana, ¿cuál es mi don? Tranquilo, acá está la respuesta. Anda a reconciliar a la gente con Dios. Exacto. Eso te da un propósito totalmente mucho más allá de qué voy a trabajar, qué voy a estudiar, con quién me voy a casar. Ahí tenés el ministerio de la reconciliación que de una u otra forma se puede hacer, ¿verdad? No hay algo definido. Justamente estaba buscando acá el versículo de Romanos 12, donde dice que Dios nos dio diferentes dones. Dice, nos dio dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. O sea, vos sabés hacer algo mejor que alguna otra cosa. ¿Sí? Eso es categórico. Tenemos diferentes dones. Y dice, por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar,
entonces habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Pero quizás no todos pueden profetizar. O también, dice, si tu don es servir a otros, entonces anda a servirlos bien. Pero ¿cuál es el punto? El punto es la reconciliación con Dios. Exacto. Dice, si tu don consiste en animar a otros. Fíjate, hay personas que tienen el don de animar, ¿sí? De decir, vamos, vamos, vamos que podemos. Si ese es tu don, entonces hacelo. A ver qué dice. Hazlo con generosidad. O sea, generosamente, vamos, vení a animar. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, algunos que son líderes, entonces toma esa responsabilidad en serio. Hay muchos creyentes que quizás tienen este don, que en vez de estar liderando al cuerpo de Cristo y reconciliando a gente con Dios, están liderando en otro ámbito que no tiene nada que ver con el reino de Dios. Y si tenés el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No sé, se me ocurre que personas que, por ejemplo, pueden tener dinero y a través de eso muestran la bondad a otros. Conozco a una persona que tiene este don de la bondad y lo demuestra con tantas cosas pequeñas, pero como es la persona que lo hace de una manera tan especial, se convierte en algo grande. Exacto. Por ejemplo, estábamos en el campamento, nos trae torta. Wow. Así de la nada. Nadie le pidió, pero sabe, estos jóvenes no paran de tener hambre, están ahí todos flacos. Bueno, Vamos a llevar una torta. voy a hacer una torta y se las voy a llevar. Esa es una persona que tiene ese don de la bondad y que lo hace de forma generosa y se convierte en algo especial. ¿Pero por qué? Porque lo hace con un punto de vista de querer reconciliar a las personas con Dios. O sea, digo esto solamente para hablar de que estas cuestiones nos dan un propósito mucho más allá de lo superficial y es ahí donde uno empieza a vivir una vida con Dios que es emocionante. Que sabrás vos que hay gente que dice la vida con Dios es aburrida, no puedo ir a la fiesta, no puedo fumar, no puedo tomar, no puedo decir grosería y tengo que levantarme temprano los domingos para ir a la iglesia. Claro. O sea, ese es un punto de vista que hay que decirlo, David, viene del infierno. Porque esa persona no entendió y no sabe que el papá, así como estábamos diciendo, el papá tiene una vida pero en abundancia, pero solamente se va a poder experimentar cuando uno alza la vista y dice, bueno, yo quiero. Fíjate que la fiesta que se hace cuando viene el hijo pródigo, ¿no? Y el otro estaba en la casa del padre y dice, yo también quería fiesta, ¿no? Capaz que estaba mirando la fiesta de afuera y no sabía que podía hacer fiesta adentro. Cuando quería la podía hacer. Quería. Sí. Sí. Si alguien tiene alguna duda, que vaya a los campamentos Cheroga. Exacto, y ahí va, te vas a dar cuenta, ¿no? Volando por el aire en la oración. La vez pasada pensé que uno de los chicos en serio ahora se cae, porque lo tiraron hasta las luces y volvió y de alguna manera creo que los ángeles... que se enganchaba ahí, viste la luz. Los ángeles trabajando hora extra ahí para agarrar al chico que lo revoleaban por el aire. Una locura. No, y bueno, estamos hablando de vivir una vida genuina de fe. Vos sabés que te comento que fuimos misioneros en Alemania con mi esposa. Ahí nació nuestro hijo Rafael también. Corey y Adri también estuvieron ahí. Y seguramente Corey y Adri pueden testificar de esto también, que uno cuando va presentando una idea, una teoría o una religión, la gente no quiere saber nada. Exacto. ¿Sabes? No es algo que alguien diga, qué lindo, a mí me encantaría estar en un sistema religioso. Nadie habla de eso. La gente está podrida de teorías. Pero cuando vos venís con algo genuino, cuando vos decís, che, esta mañana me levanté, estaba desanimado, pero abro la palabra de Dios y Dios me da el versículo especial y me anima. ¿Cómo que hablaste con Dios? ¿Cómo que Dios te habló? Y empezás a hablar de una fe genuina. Ahí es donde inclusive gente que es ateísta, que dice que Dios no existe, es ahí donde cambia la perspectiva acerca de Dios, porque se vuelve algo personal y algo genuino. Entonces lo que vos estás comentando es algo que sí, consideramos de demasiada importancia. Lo que le decimos a los chicos en los campamentos acerca del amor de Dios, de cómo Dios tiene un propósito para cada uno, es algo demasiado importante. Y bueno, no es para tampoco criticar a las iglesias tradicionales y decir que están haciendo todo mal. No va por ahí la cuestión. Va más bien por decir, bueno, gente, es hora de despertarse. Es hora de abrir los ojitos. Es hora de dejar de mirar tu círculo pequeño y qué es lo que te pasa a vos mismo, sino que, mira,
para los que no saben, acabamos de tener un encuentro con alguien acá, afuera, ¿sí? Un señor que estaba ahí pidiendo ayuda. Y bueno, antes de grabar el programa... Manolo, un colombiano. un colombiano. Que recién oramos por él ahí. Y es eso que uno puede hacer, y a través de eso van pasando las experiencias con Dios. Exacto. Que solamente con Dios puede pasar. Sí, estar atentos. Yo me acuerdo que antes de vivir así en esta comunión constante con Dios, me acuerdo cuando estaba en la congregación y decía, el sábado vamos a salir a evangelizar, ¿no? Fíjate cómo se hace algo de un evento, ¿no? Es un Compartir evento. el amor de Dios con alguien es un día, ¿no? Ya eso primero. Entonces a mí pero me agarraba como un retorcijón acá, porque también yo no conocía realmente mi identidad en Dios, y era como que iba a ir a llevar las 4 pasos, las 4 leyes, un montón de folletos, ¿viste? Y me tenía que aprender de memoria cosas para decir, para convencer a alguien con versículos, con folletos. Para colmo íbamos a golpear la puerta en la hora de la siesta, por ahí salían, nos tiraban con algo, ¿viste? Entonces era como todo muy... Pero después, cuando empecé a vivirlo ahora, me di cuenta que es algo de todos los días, como decís vos recién, ¿no? Estar atento a lo que Dios quiere hacer, como salís y sabés que sos la casa de Dios y que sos parte del cuerpo de Cristo, como dice Corintios, y que donde quiera que vos vas, Dios siempre está queriendo hablar, Dios siempre está queriendo hacer, abrazar, tocar a alguien. Y cuando vos entrás en la dimensión de que hoy vos tenés el privilegio, como decíamos antes, Él lo podría haber hecho Él solo, pero nos da el privilegio de ser parte y de poner nuestras manos a disposición de Él para que las use como sus manos. Y que vos salgas a la calle y quizás le des un abrazo a una persona, y vos no estás dimensionando, pero si lo haces consciente, es el Señor mismo dando un abrazo a una persona, porque vos sos parte del cuerpo de Cristo, no porque vos lo merezcas, sino por su gracia. Él te hace parte de esa naturaleza y te deja que seas un canal a través del cual Él muestra su amor y muestra su cercanía, ¿no?, a las personas. Sí. Porque nosotros hoy somos la imagen visible de ese Dios que no se ve. Hay personas que dicen, ay Dios, ¿cómo será Dios? Y nosotros somos el cuerpo de Cristo hoy, ¿no? Entonces tenemos la responsabilidad. Me gusta que Bill Johnson dice, le debemos a la gente un encuentro con Dios. Sí. Le debemos a la gente un encuentro con Dios. Tenemos la responsabilidad de representar, de volver a presentar a Cristo a la gente. Somos sus embajadores. Exacto. No, y me acuerdo, por ejemplo, un episodio donde estábamos en una reunión de oración. O sea, todos los creyentes ahí orando, y entra una persona que no tenía nada que ver, quería llevar algo nada más. Y yo digo, bueno, estamos en una reunión de oración... Vení y voy a hablar por tu vida. También alguien así que estaba buscando, y bueno, y tuvimos un encuentro ahí, oré por él, le mostré el amor de Dios, y esa persona después me manda un audio así, un chorizo de audio diciendo lo que en realidad estaba pasando y que sintió frío, calor y todo a la misma vez, no sabía qué explicar. Pero era y a partir de ahí entramos en conversación y una relación. Pero el punto era que estaban los creyentes en las 4 paredes orando, viene esta persona de afuera, hay un encuentro personal, le digo, vamos a orar, y la persona cambia. Y no digo que está mal lo uno, ¿no? Porque tenemos que hacerlo, tenemos que hacer las reuniones de oración, tenemos que juntarnos, orar. Pero al que queremos alcanzar está afuera de esas 4 paredes, está ahí afuera. Y era una persona, y vino uno que no vino por la reunión, pero por haber activado nada más lo que uno siempre habla. Exacto. Cambia una vida, y a través de esa vida, como siempre hablamos en los campamentos, cambian generaciones, porque ya se casa diferente, cría a sus hijos diferentes. O sea, hay un impacto que es generacional. Sí. Fíjate que esto que vos decías afuera, ¿no? Como siempre Jesús es vayan. Nosotros le decimos a la gente vengan, ¿no? Y Jesús nos dice no, vayan ustedes, ¿no? Cambiar transformar nuestra forma de pensar para no es fácil. Hay que tragarse el orgullo, como decía hace un rato. Sí. Pero solamente ahí van a empezar a pasar cosas que uno lee en la Biblia y dice, sí, eso me pasó la vez pasada. Yo me acuerdo una vez que me pasó esto de orar por alguien y
que no pasó nada, ¿no? En realidad yo creo que siempre pasa algo, ¿no? Algo siempre pasa. Siempre algo pasa, porque la persona si no recibe la sanidad en ese momento, a mí me pasó que se sienten amadas por Dios, porque alguien paró por... O sea, realmente las personas ve a Dios parando por ella, interesándose, ¿me entendés? Hoy las personas están acostumbradas a escuchar lo peor en el día a día. Y si vos te alineás con Dios para ir y hablar una palabra de vida a una persona, es como que entra en shock, ¿no? Porque no están acostumbrados a escuchar eso, ¿no? Pero me acuerdo que el Señor me dijo esto, si vos ya te humillaste delante de mí, así que ahora ya está, ¿me entendés? Sí. O sea, si vos te humillás delante de Dios, no vas a tener problema de humillarte delante de las personas, porque ya estás humillado, ¿me entendés? Sí. Ya estás rendido, entonces eso no va a ser un problema. Y hay muchas personas que entran en conflicto con este punto, porque hay gente que no se sana, hay gente con cáncer, que tenemos tanta fe, oramos y muere, pero el punto no es controlar el resultado, sino el punto es ir. Obedecer. Ahora, Dios tiene su historia personal con cada uno y no estamos en el cielo, vivimos en un mundo inundado de pecado y la consecuencia la tenemos a la vuelta de la esquina, y no se trata de decir que todo es color de rosas. Y digo eso porque alguien nos podrá estar escuchando y dice, pero yo oré Claro. por mi mamá y mi mamá murió, oré y qué sé yo, pasó un caso de abuso. Todas esas cosas son consecuencias de una vida en pecado, en un mundo pecaminoso, pero no es la palabra final. La palabra final la tiene el Señor. Bueno, a mí me pasó que he orado por personas que sentí los tumores deshacerse en mis manos, ¿me entendés? Wow. He visto piernas crecer, he visto ojos que tenían oré por una chica que tenía los ojos en forma cónica y se le hizo la curva perfecto, no usó más lente hasta hoy, se convirtió toda su familia por su testimonio. Y mi padre se enfermó de COVID en medio de la pandemia y estaba en terapia y oraba con mucha fe, y mi papá siguió camino con el Señor. Y entonces como que yo decía, ¿por qué, Señor, vi tantos milagros? ¿No? Esas preguntas que uno se puede hacer. Sí. Pero el Señor nos dice, vos andá, ¿no? Y nuestra tarea no es entender todas las cosas. No. Y nuestra tarea es aprender a poner su realidad y su identidad, ¿no? Quién Dios es por encima de nuestras experiencias, ¿no? No podemos hacer teología de nuestras experiencias, sino que debemos creer que Él es el sanador. Y por su llaga fuimos curados. Y lo ¿no? sigue siendo. Y lo sigue siendo, eso es una realidad. Ahora, lo que nosotros experimentamos o no experimentamos, hoy no nos entra en la cabeza, y hay muchas cosas que no podemos entender, sí podemos experimentar, porque hoy en ese transcurso yo no podía entender por qué mi papá no fue sano, pero experimenté como nunca antes la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Ahí está, no sobrepasa. No podía entender, Sí. pero su paz, wow, era algo que nunca lo había experimentado porque nunca había vivido algo así, ¿no? Pero el Señor siempre va a responder, ¿no? Nunca nos va a dejar solos, y nunca va a dejar solo a aquella persona por la cual oramos, por más allá que veamos lo que nosotros queremos ver o no, ¿no? Claro, no se limita a nuestra experiencia. No podemos hacer de nuestra experiencia una teología. Me encanta. Exacto. Bueno, David, gracias. Gracias por compartir esto. Creo que es un episodio de despertar. Un episodio que puede despertar y hacer crecer fe en las personas que ya son creyentes, inclusive que no son creyentes. Así que gracias por compartir tu corazón un poquitito en estos minutitos nada más. Gracias, Martín, por acompañar. Corey, Vane, gracias a Maldonado Comercial por estos muebles tan lindos. Gracias a Aberturas Deck también por patrocinar esto. Sin apoyo no se puede. Gracias, Vane, por este café de Minas Gerais. Lo que hace Vane es increíble. Solamente el Señor puede hacer que un argentino de Rosario esté disfrutando un café de Brasil. En Paraguay. en Paraguay. En Paraguay. Así que gracias, David. A los que nos están escuchando, no sé si te pueden seguir en algún lado. ¿Tenés Instagram? Sí, en Instagram, David Elías X. Después también tengo mi marca de ropa que se llama Profética. Pueden seguir. No mando acá, pero para ver las cosas e inspirarse también. Sé que hay muchos quizás nos están escuchando y tienen un montón de sueños y diseños de Dios que Él quiere materializar, ya sea para la moda, para transformar diferentes áreas de la sociedad, ¿no? Así es. Dios está contando con nosotros para hacerlo, así que sirva de inspiración también. Gracias, Dave. Bendecimos tu vida. Gracias a todos los Un que placer. escuchas. Y nos vemos juntos. la próxima. Las cosas como son. Chau, chau.